El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, Dios les ofreció un camino para llegar nuevamente a la comunión, a la unión con Él, aquella comunión que ellos tenían en el paraíso antes de pecar, en donde experimentaban la completa armonía y la paz interior que había en sus corazones, y por lo tanto esa armonía y esa paz era lo que los hacía estar en paz y en armonía con los demás. En este caso, el primer hombre y la primera mujer vivían en una paz extraordinaria, en una unidad extraordinaria, y asimismo con la creación, por una sola cosa, porque su corazón estaba en completa comunión con el Señor. Pero el pecado vino y fracturó, rompió, destruyó esta armonía entre Dios y el hombre, e inmediata, espontáneamente se interrumpió la armonía entre el hombre con el hombre y el hombre con la creación. Desde entonces Dios les ofrece un camino penitencial. A la mujer le dirá que tendrá que sufrir mucho para poder llegar nuevamente a esta armonía. Al hombre también le dice que tendrá que sufrir mucho en el trabajo diario que realizará. Y ese es el camino salvífico que Dios ofrece para que puedan llegar al triunfo. Pero ese camino penitencial no fue captado de manera tan completa y auténtica por muchos. Solo algunos, que sabían que era a través de la obediencia a este camino penitencial que Dios había ofrecido, llegaban a esta comunión con el Señor, unos más, otros menos. Y tenemos el testimonio de los patriarcas, de Noé, por ejemplo, que obedeció a Dios y asumió este camino de sufrimiento, porque la obediencia a Dios, que puso como mandato este camino penitencial para poder llegar a la comunión con Él, la obediencia a Dios crea todo este sufrimiento. Pero Noé lo escogió, y vemos que Noé alcanza la comunión con Dios y disfruta de la protección de Dios. Abraham, que es el prototipo más alto en el Antiguo Testamento de obediencia a este camino de sufrimiento, a este camino penitencial. Moisés, que lo hizo, pero en algunos momentos tambaleó, no tan perfectamente como Abraham, pero lo hizo. Y así sucesivamente vemos en la historia de la salvación cómo unos más, otros menos, se fueron sometiendo a ese camino de obediencia. A nosotros la obediencia a la voluntad de Dios nos cuesta tanto porque sabemos que trae muchísimo sufrimiento, que trae muchísimo dolor. Pero el diablo nos va enredando a lo largo del camino y nos hace cogerle miedo a ese sufrimiento y a ese dolor, como si ese sufrimiento y ese dolor nos fuese a acabar, nos fuese a destruir. Pero resulta que ese sufrimiento, ese dolor que es prueba, es el que nos trae la vida, el que nos trae la redención, el que nos trae la paz.
De manera que al llegar a la plenitud de los tiempos, Dios mismo asume nuestra carne y en obediencia, como dice la carta a los Hebreos, Cristo, con clamores y lágrimas, asumió el camino del sufrimiento. Y fue así que el Señor nos trae la redención y al tercer día resucita. Esa es la única manera que nosotros tenemos para poder llegar a la paz que tanto desea nuestro corazón, a la plenitud que tanto desea nuestro corazón. El pueblo de Israel se fue imponiendo penitencias, ayunos, una cantidad de leyes, de prohibiciones, porque creyeron que en eso era que estaba la verdadera voluntad de Dios, y era algo más sencillo. Era asumir el sufrimiento como un camino de redención, como un camino de curación. Por eso hoy el Señor le está diciendo al pueblo de Israel a través del profeta Isaías que la forma en la que ellos están haciendo sus ayunos no es la correcta, porque hacen una penitencia e inmediatamente le reclaman al Señor y se ofuscan porque sienten que no están siendo escuchados. ¿Para qué hacen ellos esa penitencia? No lo hacen para llegar a la comunión con Dios. Lo hacen para obtener bienes temporales, para obtener beneficios temporales. Y ese tipo de penitencia no le gusta al Señor. Hay veces nosotros nos vamos imponiendo una cantidad de penitencias no con la única finalidad de amar a Dios con todo nuestro corazón y de poder llegar a amar al prójimo como Dios lo ama, sino porque queremos beneficios temporales. ¿Cuántos ayunos para alimentar la vanidad, por ejemplo? Para que la gente lo note, para que la gente nos vea. Y no solamente para eso, para que viéndolo la gente nos aplauda y poder así tener satisfacción en la comprensión, en el aplauso y en la alabanza de los hombres. Y esa no es la finalidad del ayuno. Para que la gente vea que en nosotros sí hay virtud sin que la haya, porque el mero hecho de hacer las cosas para aparentar ya tumbó toda posibilidad de virtud cristiana en el alma. Y esos ayunos, esas penitencias ofuscan al Señor, lo lastiman, interrumpen la comunión con el Señor. El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de la pureza del corazón, no recuerdo si es el 9º o el 10º de mandamiento, pero en esos dos dice que la pureza del corazón, que es la que nos lleva a la santidad, se realiza en 3 dominios. Y el primer dominio es el dominio de la caridad con Dios y la caridad con el prójimo. ¿Para qué hacemos estas prácticas cuaresmales de penitencia y de ayuno? Para poder amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas las fuerzas de nuestro ser. Para serle fieles, para obedecerle, porque es la inmolación del amor que nosotros hacemos por Dios, y para amar al prójimo como Dios lo ama. Esa es la única finalidad de las prácticas cuaresmales. Esa es la única finalidad del arrepentimiento, de las penitencias. Si en nuestras penitencias no está como objeto fundamental el llegar a amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y amar al prójimo como Dios lo ama, entonces ya nos podemos estar pervirtiendo. No puede haber otro interés, ningún otro, ni que la gente me felicite, ni que la gente me vea, ni que obtenga este beneficio material o temporal. Hay quienes ayunan para obtener salud física. Y aunque eso es bueno, eso no es malo, en la vida cristiana eso no es virtuoso. Porque es una penitencia que tiene su desenfoque en nosotros mismos, en un bien temporal, no en la salud del alma, que es lo más importante.
no en la comunión con Dios, que es lo más importante. ¿De qué sirven esas penitencias para la salud física si no están orientadas al amor a Dios y al amor al prójimo? Peor aún, quienes ayunan por vanidad. Hay gente que aguanta hambre por pura vanidad. El primer dominio, el de la caridad, es lo que va identificando la pureza del corazón y nos va llevando a esa santidad que Dios nos pide. El segundo dominio, dice el catecismo, para que aparezca esa santidad de Dios, donde se refleja la pureza de un corazón, la rectitud de un corazón, es la pureza afectiva y sexual. ¿Qué deseamos afectivamente? El impulso, la fuerza de nuestra afectividad que está deseando. El amor de Dios, encontrarlo, sentirnos profundamente amados por Dios, descubrir su paternidad, descubrir su maternidad. O en nuestra afectividad nos interesa el afecto de las criaturas y eso es lo que buscamos. Es que podemos convertir la práctica ritual y religiosa para que la gente nos ame, no para encontrar el amor de Dios, sino para sentirnos alabados y glorificados por todo el mundo y ensalzados por todo el mundo. Y ese peligro lo tenemos todos porque es una tentación que nos pica constantemente desde los ministros que subimos al altar. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros como ministros a venir a la Eucaristía? ¿Encontrar a Dios y experimentar su amor o que la gente nos vea? Hasta ustedes los fieles. ¿Para qué vienes a misa? ¿Para que en tu familia se den cuenta que tú sí vienes a misa y luego te aplauden, te feliciten? ¿Para que los que tienen alrededor digan, wow, mire esa persona cómo va a misa todos los días? ¿O para encontrar el amor de Dios? ¿Hacia dónde va dirigido tu afecto? Nosotros los religiosos tenemos todos los días ese peligro, porque podemos venir a misa porque nos toca, porque simplemente está en el horario, o porque me da miedo que de pronto me condene, o porque necesito que me vean. Y hacerlo así es hacerlo dentro de la esclavitud, del servilismo, no del amor. Porque un hijo lo mueve afectivamente el deseo de encontrarse con su padre, de tener contacto con su padre, el dominio afectivo y el dominio sexual. Ese es el segundo. Verdaderamente venimos a la Eucaristía porque queremos entregarle todo nuestro cuerpo a Dios, todo nuestro ser a Dios, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro tacto, todo nuestro cuerpo se lo ofrecemos como ofrenda a Él, o nuestros apetitos sexuales desean otra cosa. Anhelamos las caricias y los afectos del mundo y de las criaturas. Ofrecemos nuestro cuerpo para que sea de las criaturas y no de Dios. Es que no le pertenecemos a Dios doblemente. Este cuerpo lo creó Él. Esta dimensión sexual corpórea que nos permite sentirnos hombres y mujeres es de Dios. Y va a ser de Dios aquí y en la otra vida. Dependiendo para quién hayamos vivido en la otra vida. Este cuerpo no es nuestro. Este tacto que siente no es nuestro. Esa dimensión sexual, esa potencia sexual masculina y femenina no es nuestra. Es de Dios. Pero ¿para qué o para quién estamos educando todas estas potencias sexuales? ¿Para entrar en contacto con el Señor? ¿O para entrar en contacto con nosotros mismos o con el mundo? ¿A quién le estamos ofreciendo estos miembros? ¿Para quién los estamos educando? ¿Para quién los estamos orientando?
verdaderamente para que sean hostia viva, en donde el Señor pueda morar y habitar, y verdaderamente toda nuestra dimensión femenina y masculina sea para que Dios la posea y pueda mostrar toda su gloria, o nuestros impulsos tienen otra orientación. Y qué bueno que nos demos cuenta si tienen otra orientación, porque aquí está la Eucaristía para ofrecernos al Señor y decirle que nos purifique, que nos limpie hasta que todo este impulso masculino y femenino que tienen que desembocar en la paternidad de Dios y en la maternidad de Dios se muestren así, con esa pureza, no con otro interés. Porque cuando no está esa paternidad y esa maternidad en nuestros impulsos sexuales masculinos y femeninos, corrompemos y nos corrompemos. Cuando el papá ama tanto a su hijo, lo que menos quiere es dañar a su hijo. Cuando la mamá ama tanto a su hijo, lo que menos quiere es dañar a su hijo. Y esa es la paternidad mucho más alta que nosotros tenemos que adquirir. Por eso los esposos viven algo que se llama la dimensión conyugal. ¿Para qué es esa dimensión conyugal? Para desarrollar la paternidad de Dios, la maternidad de Dios, que ama sin egoísmo, que ama sin autoritarismo, que ama sin dominio. Una paternidad que sea controladora es una sexualidad afectada. Y quiere decir que algo está pasando en la vida conyugal, que no está bien. La vida conyugal es preciosa, porque viene a potencializar esa capacidad donativa en la maternidad y en la paternidad. De manera que un padre y una madre quieren entregarse por sus hijos hasta dar la vida por ellos. Y ahí desemboca la vida conyugal de una pareja. Cuando el papá y la mamá hacen todo lo que sea por tener bien a sus hijos, hasta dar la vida por ellos, con tal de que el mundo no los atrape, que el demonio no los atrape. Y llegar hasta un grado tan alto esa dimensión conyugal que su plenitud sea cuando sus hijos y sus hijas ya estén con Dios. Si la dimensión conyugal de los esposos no los está llevando a eso, algo está pasando. Algún desorden están viviendo. Y entonces el dominio sexual que se realiza en la vida conyugal está corrompido. No hay pureza de corazón. Es como nosotros los religiosos. Somos vírgenes, célibes, para poder donarnos con toda la alegría por los demás. No con exclusivismos y particularismos, sino con el deseo de que todos se salven y lleguen al conocimiento de Dios y de su verdad. Sin ningún otro interés, porque cuando en la vida célibe hay otros intereses de poder, de dinero, de placer sexual, ese celibato no está siendo controlado por Dios. El celibato es un don preciosísimo de desemboque paternal. La virginidad consagrada es un don preciosísimo de un desemboque maternal. Por eso las religiosas no son madre de una ni de dos. Dios les ensancha ese corazón para ser madre no solamente de la iglesia, sino de toda la humanidad. Una religiosa que en su virginidad solo piense en ella, ya está viviendo mal su vida de castidad. Un religioso que la virginidad y el celibato le sirva para pensar en sí mismo de manera narcisista, ya está bloqueando el don de la castidad.
porque el don de la castidad es esa capacidad sobrenatural que Dios toma para donarse por todos. Una Santa Teresita del Niño Jesús que fue capaz de acoger en su corazón a toda la humanidad. Y cualquier sacrificio que se presentaba ante ellos lo aprovechaba para donarse por toda la humanidad. Dominio de la caridad con Dios, con el prójimo, dominio afectivo y sexual, que se vive a través de la castidad, y luego el tercer dominio, el doctrinal. ¿Para qué buscamos conservar pura la fe? Para amar a Dios con todo nuestro corazón, no para ser conocedores de doctrina, de conceptos, de intelectos. Eso es impureza de la fe, impureza doctrinal. Porque hay en la iglesia quienes pelean por la doctrina y batallan por ella, pero por pura vanidad. No con el deseo de que se mantenga pura la doctrina para que todos se encuentren puramente a Dios y lo amen, sino para que se den cuenta que yo sí sé, que yo sí conozco, que yo sí he aprendido. Y vamos cayendo en unos legalismos doctrinales donde nos fijamos más en las comas y en las tildes que en el contenido esencial de la fe. Y nos vamos volviendo inspectores y fiscales de lo accidental y dejamos pasar de largo lo esencial. Hasta el punto que nos podemos quedar en una concepción doctrinal demasiado externa y no en la pureza auténtica de la fe, que lo único que busca es estar en comunión con Dios. Esa es la pureza del corazón que el Señor quiere de nosotros. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo para estar en comunión con Dios. Por eso San Pablo, cuando comienza a hablar de la virginidad y del matrimonio en el capítulo 7 de la carta a los Corintios, termina concluyendo diciendo: conviene que los que tienen marido, las mujeres que tienen marido, vivan como si no lo tuvieran. Conviene que los hombres que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Que los que tenemos contacto con este mundo temporal como si no lo tuvieran. Porque somos del Señor y debemos vivir para el Señor. Es que Dios no quiere que nos apeguemos a nada, ni a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. A veces nos volvemos excesivos en el amor a todo lo temporal, a todo lo nuestro, pero dejamos de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Pidámosle a la Virgen que ella nos ayude a purificar el corazón de tantos deseos que hay dentro de nosotros que todavía no son totalmente los deseos de Dios. Que vivamos solamente para el Señor, porque un corazón así, que no esté anhelando al Señor con todas las fuerzas de su ser, es un corazón que está en peligro de ser atrapado por el mundo y por el demonio. Tenemos que luchar todos los días con la penitencia para que todos los espacios de nuestro corazón, todos, la totalidad de nuestro corazón, lo ocupe solamente el Señor y en nuestro corazón solo haya el deseo de su gloria, que todos lo conozcan a Él, no a nosotros, solo al Señor. Porque esa es la gloria de Dios, que todos lleguen a conocerlo a Él y que todos lleguen a anhelarlo a Él y buscarlo a Él. Nos acogemos a la intercesión de la Virgen, que su corazón, su vida, todo su ser fueron posesión exclusiva de Dios. También nos acogemos a San José, que todo su corazón, todo su ser, todo su cuerpo fueron posesión exclusiva de Dios. Nos acogemos a la intercesión de ellos para que ellos de esta Cuaresma verdaderamente despierte en nosotros el deseo de ser totalmente de Dios
y que los demás, viendo que nosotros luchamos por ser totalmente de Dios, también se motiven para querer ser totalmente del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre